El año anterior firmamos el 24 de noviembre un acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Ese acuerdo venía de un antecedente bastante llamativo a nivel mundial, que fue la derrota de un plebiscito donde la gente en Colombia había sido llamada a decir sí o no está en favor de los acuerdos. Esa derrota fue el 2 de octubre. A partir del día 3 de octubre se abrió en Colombia una especie de mesa donde el gobierno se reunía con los líderes del no, y luego, una semana más tarde, o quizás semana y media, fue a La Habana a reunirse con la guerrilla de las FARC y poder renegociar partes del acuerdo para que finalmente un nuevo acuerdo fuera presentado esta vez al Congreso de la República, que lo ratificó posteriormente a la firma del 24 de noviembre. Entonces estamos a algo así como un año, 7 días de la firma de ese acuerdo, y siempre que pasa un año de algo es bueno hacer los balances. Entonces voy a intentar hacer un balance que no deja de ser parcial y que no deja de ser la percepción de los defensores y defensoras de derechos humanos. El acuerdo está planificado cuando menos para implementarse en 12 años. Entonces sería injusto, por supuesto, exigir un 100% de cumplimiento en estos 12 años, en estos primeros 12 meses. Sin embargo, hay cuando menos 3 temas en los cuales sí deberíamos tener un porcentaje de avances bastante importantes. En esos 3 temas me voy a centrar. Tema 1, el avance normativo. El acuerdo es un acta que firma las FARC, que firma el gobierno nacional, y que para ser vinculante o exigible debe traducirse en leyes, decretos, reformas a la Constitución. Tema 2, las condiciones para la reintegración de los guerrilleros y las exguerrilleras de las FARC. Y tema 3, las garantías de seguridad a los líderes sociales y a las poblaciones, principalmente de donde salió las FARC. Tema 1. Se necesitaba avanzar en Colombia en una serie de leyes. Para eso se creó un trámite especial, se le llamó Fast Track o trámite rápido, y básicamente lo que hacía era que se flexibilizaban los procedimientos y se le daban una serie de herramientas al presidente de la República para emitir decretos con fuerza de ley. Esto quiere decir que en adelante, para modificar esos decretos, debe ser el Congreso quien lo discuta en un foro amplio y con distintos debates, y no el próximo presidente que lo pueda cambiar un poco con una firma en un nuevo decreto. Se le daban además una flexibilización de procedimientos. La facultad presidencial extraordinaria estuvo vigente hasta el 30 de mayo de este año. Luego se le daba al Congreso de la República la facultad con unos procedimientos mucho más flexibles que permitieran evacuar rápidamente una serie de leyes hasta el 30 de noviembre, es decir, hasta hace 2 días. El Congreso de la República tenía la facultad de legislar en favor de la paz, y lo que ha venido sucediendo en este tiempo es más o menos lo siguiente. El gobierno colombiano emite 82 decretos, una cifra importante sin duda alguna. Buena parte de estos decretos son de ajuste institucional. Necesitamos disminuir las condiciones de contratación para poder llevar agua a las zonas veredales, necesitamos hacer X o Y cosas. Solamente 36 de estos decretos hacen parte del trámite legislativo grueso del cumplimiento del acuerdo de paz. ¿Qué ocurre en esto? Porque igual es una cifra importante. Los decretos equivalen a una especie de leyes menores que entran a desarrollar unos programas mucho más fuertes, que son los que necesitábamos que discutiera el Congreso. ¿Cuáles son esos programas mucho más fuertes? Que son los temas estructurales. 1, el modelo de justicia. 2, el modelo de reintegración. 3, el modelo de sustitución de cultivos. 4, la participación política. Sin estos 4 elementos, y quinto, el tema del desarrollo territorial y de las poblaciones rurales, sin esos 5 elementos legislados, podríamos decir que el acuerdo muy difícilmente va a poder traducirse en realidad. Entonces tomemos uno a uno. El primero de ellos, lo que tiene que ver con el modelo de justicia. Se parte en Colombia una especie de mesa de 4 patas. La primera pata es una comisión de la verdad, la segunda pata es la jurisdicción especial de paz o la justicia compuesta por jueces, la tercera pata son las medidas de reparación y la cuarta es la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Rápidamente desmontemos las patas. Unidad de búsqueda de personas desaparecidas está en un proceso de alistamiento, fue seleccionada
una defensora de derechos humanos muy potente, Luz Marina Monzón, para llevar a cabo el liderazgo de la búsqueda de cuando menos 60.000 personas que en las cifras más conservadoras aparecen reportadas como desaparecidas en Colombia. Poco que decir, de momento es una unidad que aún no termina su creación legal, no tiene disponibilidad presupuestal, y Luz Marina está un poco sola intentando con ayuda de la cooperación internacional hacer toda la fase de alistamiento de esto. Segunda pata, las medidas de reparación. Pues de momento no hemos avanzado en el diseño de las mismas, entre otras porque se requiere que los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz ya estén funcionando, porque de ellos en buena parte va a depender cuáles son esas medidas. Vámonos entonces a la Jurisdicción Especial de Paz. ¿Qué es eso de Jurisdicción Especial de Paz? Es un modelo de justicia alternativa, o mejor transicional, que se basa en que a mayor verdad hay menor sanción. Entonces las personas que decidan, uno, presentarse voluntariamente, y dos, cooperar con total sinceridad en materia de confesión, y tres, solicitar perdón, son merecedoras de unas penas que suspenden la privación de la libertad y se vuelven penas que tienen un enfoque restaurador o reparador. Entonces, ¿en qué momento vamos de esa Jurisdicción Especial de Paz? En el momento en el cual fue aprobada apenas hace 2 días, luego de larguísimas discusiones en el Congreso, y discusiones que básicamente tuvieron acento en lo siguiente: en la intención de las mayorías de las fuerzas políticas representadas en el Congreso colombiano de que la Jurisdicción Especial de Paz tuviese un énfasis único en aclarar los crímenes que cometió la guerrilla de las FARC, y en limitar enormemente la posibilidad de que la Jurisdicción Especial de Paz aclarara los crímenes que cometieron los grupos paramilitares y el Estado colombiano. Y entonces, ¿qué se hace aquí? Lo que se hace es que se modifica el acuerdo, se modifican criterios incluso de legislación internacional para imponer límites a cuando menos 4 cosas. Primera de ellas, juzgamiento de los máximos responsables de las fuerzas militares o de las personas de las fuerzas militares y de policía que se pueden considerar máximos responsables de crímenes graves. ¿Qué ocurre? Que la JEP no es para quien cometió un crimen de manera directa. La JEP tiene un énfasis en los máximos responsables. Luego de un conflicto de más de 50 años es imposible pensar que vamos a poder sancionar a cada una de miles de personas que cometieron violaciones a derechos humanos. ¿Qué ocurre en esto? Que en últimas avanzan procesos de amnistía para muchos, avanzan procesos de cesación de procedimientos para otros, pero los máximos responsables, los que decretaron las políticas, los que ordenaron llevar a cabo los crímenes, tendrán que responder. Y si le colocamos límites a la posibilidad de que los máximos responsables desde las fuerzas militares y de la policía respondan por sus crímenes, esto lo que quiere decir, palabras más y palabras menos, es que en el caso de los miles de crímenes cometidos por el Estado, no vamos a tener fácilmente, al menos, condenados o personas declaradas responsables por esos hechos. Segunda gran limitante: se transformó el Acuerdo de La Habana de manera que se aísla a los terceros civiles de las posibles responsabilidades ante crímenes graves. ¿Quiénes son los terceros civiles? Principalmente los empresarios que pagaron o financiaron a grupos paramilitares, principalmente los políticos que lo financiaron o lo representaron durante mucho tiempo o facilitaron su acción. Entonces la segunda gran apuesta de impunidad ya no es en favor de los generales, ya no es en favor de los coroneles, de los mayores, no, ahora es en favor de los políticos y de los empresarios colombianos, que financiaron y que colaboraron no precisamente con la insurgencia, sino principalmente con los crímenes desde el Estado y, por supuesto, los grupos paramilitares, que fueron quizás una de las herramientas principales para los crímenes de Estado. Tercera gran limitante: la baja participación de las víctimas en el modelo de justicia. La baja participación procesal que tendrán las víctimas
para sugerir o para solicitar preguntas, para presentar pruebas y demás. Pongo solo un ejemplo. En el acuerdo inicialmente las organizaciones de derechos humanos tendríamos 3 años para presentar informes contra personas. En la ley esos 3 años quedaron rebajados a 6 meses que pueden ser prorrogables. ¿Qué ocurre con esto? Mi institución tiene ya 44 años de historia. En estos 44 años de historia es cierto que nos hemos encontrado con una buena cantidad de casos en donde podríamos aportar valiosa información sobre quiénes son los criminales responsables de esos casos. Ordenemos 44 años de historia en 6 meses, bajo unos procedimientos judiciales que permitan inferir razonablemente, disculpen que hable como abogado, la responsabilidad de ciertas personas. Es decir, documentemos la responsabilidad del general tal en 6 meses. Lo podemos hacer. Pero si vamos a documentar la responsabilidad de 10 generales en las últimas 4 décadas, en 6 meses, olvidémoslo. No tenemos capacidad para hacerlo. Ni nosotros, ni ninguna ONG de derechos humanos, y quizás todas en conjunto tampoco. Entonces, buena parte de los casos van a quedar por fuera. Y como los casos no se les reportan, entonces confiamos, por parte nuestra, a esa Jurisdicción Especial de Paz, confiemos que la Fiscalía lo haga. Pero a ver, la Fiscalía colombiana no lo ha hecho en los últimos 40 años, pues no lo va a hacer ahora, es el punto. Y por último, la cereza del pastel. 5 defensores de derechos humanos fueron nombrados como magistrados en las distintas salas de la Jurisdicción Especial de Paz. Para los medios de comunicación son 15, porque ellos tienen una concepción un poco más amplia. Digamos que son 15. Pues lo que termina ocurriendo es que el Congreso creó impedimentos para que esos defensores de derechos humanos se pudiesen posesionar en el cargo. Y el impedimento grosero que crearon dice más o menos así: no podrá tomar posesión de cargo de magistrado en las salas de la JEP quien haya sido defensor de derechos humanos en causas que tienen que ver con el conflicto armado, o quien haya pertenecido a organizaciones de derechos humanos o organizaciones sociales que hayan conocido de casos relativos al conflicto armado. Dígame, en un país de 53 años de conflicto, al menos en su última etapa, ¿qué organización defensora de derechos humanos no conoció de un caso que esté relacionado con el conflicto armado? Por supuesto, lo que hay es una intención muy clara. Es la intención de impedir que los casos lleguen a conocimiento de la JEP, que se abran investigaciones contra los generales, que se abran investigaciones contra los empresarios y los políticos, y la mejor forma de terminar de favorecer esa impunidad es limitando el papel de quienes históricamente pueden de alguna forma aportar información, o de quienes pueden juzgar de acuerdo al conocimiento que hayan tenido de esas situaciones, a pesar de que en los requisitos para ser magistrado se pedían mínimo 10 años de experiencia en derechos humanos. Es lo paradójico de este tema. Todo esto nos lleva a decir, lo que ha intentado hacer el Congreso es que la justicia tenga un énfasis único y exclusivo en lo que hizo las FARC y garantizar la impunidad de los que hacen los demás. Y finalizo con la Comisión de la Verdad. Fueron elegidas 11 personas. A mí me gusta la composición de la Comisión de la Verdad. Hay gente muy potente que quedó por fuera, pero a ver, había que escoger 11. Digamos que el trabajo no se hizo mal. La Comisión de la Verdad debe presentar al país en un periodo de 5 meses, porque ya corrió un mes, lo que es su propuesta de cómo realizar el trabajo, y luego tendrá 3 años para esclarecer la verdad de los crímenes del conflicto armado. Esperemos que las personas que estén ahí sean un poco responsables y dignas del gran papel que tienen, y que puedan ayudarnos a la reconstrucción de la historia del conflicto en Colombia. Es muy poco más lo que puedo decir. Lo que puedo decir de ellos es, o de ellos no, de lo que viene ahora, es que buena parte de lo que está sucediendo está relacionado directamente con la verdad. A los estados no solamente lo sostiene la plata, no solamente lo sostienen los ejércitos y las armas, lo sostiene el secreto. Y en la medida en que el secreto no se devele, es mucho más fácil que quienes ostentan el poder de un Estado lo sigan ostentando por siempre. Y en ese sentido, pues el gran deber que tenemos desde el movimiento social es intentar impulsar a que muchos secretos sean develados, de manera que la sociedad colombiana ojalá pueda entender de buena forma
bajo qué bases está sustentado el poder que ejercen ciertas personas y decidir un poco más libre y conscientemente si eso es el destino que quieren para Colombia y ese es el presente que tenemos. En últimas, de lo que se trata este tema de la memoria colectiva y de la construcción de la verdad, ¿qué es eso? Si tenemos una oportunidad más de transformar las cosas o si nos quedamos con lo que tenemos actualmente. Así va la implementación del acuerdo en materia de justicia. ¿Cómo va en materia de participación política? Me quedan 3 minutos. La cosa va mal. Y va mal por lo siguiente. Porque la ley que debía reformar la política en Colombia, el Congreso la hundió. De lo que se trataba este asunto en el proceso de paz era de reconocer de que en parte una de las causas de que existe un conflicto armado es por una tradición de exclusión política a sectores que en Colombia jamás han tenido la posibilidad de acceder a cargos públicos o de presentar libremente y sin presión alguna sus propuestas políticas para incluso ser derrotadas en las urnas. Entonces, en el Acuerdo de La Habana se dice hay que reformar la política. Uno, para permitir que esos sectores, que no es solo las FARC, que son muchos movimientos sociales y políticos, tengan garantías para presentarse en el escenario político. 2, para analizar la financiación de los partidos políticos que tengan una financiación estatal muy igual independientemente del espectro ideológico, pero sobre todo con mayores controles. 3, para depurar algo que es asombrosamente corrupto, es el sistema electoral colombiano. Si hay un sistema corrupto en nuestro país, es ese. Un sistema donde cada elección votan miles de muertos y donde no hay mayores controles para establecer si las actas, si los votos fueron contados en debida forma y demás. Entonces sí que era uno de los pilares fundamentales para una transición a la paz y a la democracia, pues reformar la política, entre otras, para garantizar, por supuesto, ese nuevo acceso de actores sociales y políticos emergentes y, por supuesto, el partido político de las FARC. Pues lamento informarles que la reforma política se hundió. Y se hundió porque el Congreso sencillamente no quiso reformar las condiciones en las que los partidos están eligiendo la mayoría absoluta del Congreso. El Congreso de Colombia tiene 268 congresistas, de los cuales solo 8 hacen parte de partidos de oposición de izquierda. Tenemos 5 en la Cámara Alta, 3 en la Cámara Baja. Eso es. Lo demás es más o menos el espectro ideológico que va desde la ultraderecha hasta el centro derecha. Entonces, ¿qué ocurre en esto? Que por supuesto, hablar de reformar la política de acuerdo al Acuerdo de La Habana es muy difícil en Colombia. Habían otras 2 medidas dispuestas para ello, que era 1, otorgar 10 curules a las FARC, 5 en Cámara Alta, 5 en Cámara Baja. Esa ley sí que se aprobó. Y había otra, que era, desde mi lectura, mucho más importante, y era abrir 16 curules al Congreso para que participaran, no las FARC, sino los territorios en donde con mayor crudeza se ha vivido el conflicto armado y en donde miles de comunidades, como la que Marcia representa, jamás han tenido la posibilidad de acceder al escenario del Congreso de la República. Pues hoy no sabemos si esa ley se hundió o no, porque la discusión es de este tenor. En la Cámara Alta hay 99 congresistas. ¿Cuál es la mitad de 99? 49.5. ¿Cuánto sacó la ley? 50. El punto aquí es que se aproxima más a la mitad más 1. 50.5 debe aproximarse a 50 o a 51. Para el gobierno, la ley está aprobada. Para el Congreso, la ley se hundió. Y entre otras, el Congreso dice que se hundió porque en últimas ellos hicieron un cálculo grosero, lo hicieron mal y terminaron poniendo 50 votos y no 49. Cuando uno es politiquero y marrullero, pero malo en matemáticas, suele pasar eso. Entonces, aquí lo que tenemos en últimas es, 1, la intención de que solo se juzgue a las FARC, y por supuesto eso va a tener una consecuencia en la construcción de la verdad, y es que queda un solo actor armado como responsable de los crímenes. 2, la intención de cerrar políticamente el escenario
político colombiano y de no permitir, no a las FARC, eso sería excesivamente grosero, sino de no permitir que otros actores sociales puedan llegar al Congreso y puedan tener una representación política en el mismo escenario donde tenemos a buena parte de los grupos políticos tradicionales colombianos. Entonces, digámoslo así, en este primer año, la implementación de los acuerdos en lo estructural va un poco mal, por no decir está bastante mal. Y si a eso le sumamos que en los temas, por ejemplo, de desarrollo agrario, restitución de tierras a un país con más de 7 millones de desplazados y con millones de hectáreas hurtadas, y donde había que tramitar una serie de leyes de acuerdo a lo establecido en La Habana, pues lo que tenemos es que ni una sola de esas leyes pasó al Congreso. No pasaron siquiera las propuestas. No pasaron las propuestas para reformar el tema de la atención a la protesta social en un país que quiere profundizar la democracia supuestamente y que mete presas a cientos de personas cada año por el delito relacionados con la participación en la protesta social. Pues lo que tenemos en esto es que ese capítulo de la implementación normativa en Colombia nos quedó bastante grande. Entonces, en cuanto a participación política, solo a las FARC. En las mismas condiciones del escenario actual, donde es muy difícil hacer política, y lo demuestra el hecho de que el único partido político en Colombia de izquierda solo tenga 8 de 268 congresistas. Los sectores de esos 167 municipios donde había mayor conflicto armado no van a poder participar, y finalmente las otras medidas sociales del acuerdo, como el enfoque de género, como temas en la restitución de tierra y demás, no fueron tenidas en cuenta en este año. Uno puede pensar, pero bueno, el otro seguramente van a entrar. Sí, pero las condiciones eran que hasta el 30 de noviembre teníamos un procedimiento especial, mucho más rápido, mucho más benigno para implementar en el acuerdo. Y si nos derrotan en ese procedimiento especial, pues el otro año no me quiero ni imaginar lo que suceda aquí. 3 cosas hay que decir sobre reintegración. Todo grupo armado, como las FARC, que vaya a reintegrarse, se le debe garantizar mínimo estas 3 cosas. La seguridad jurídica de las condiciones bajo las cuales se reintegró, la seguridad física y por supuesto la seguridad económica que le permite continuar en su proceso de reintegración. Seguridad jurídica, pues yo acabo ya de plantearles cómo está eso. Se me olvidó solo darles un dato. A pesar de que hay tantas leyes que mencioné y decretos y demás, cuáles están vigentes y de cuáles estamos seguros que continúan vigentes, de las que pasaron el examen de la Corte Constitucional. ¿Cuántas son? 7. De estas 7, 3 se cayeron, nos quedan 4. De estas 4, 3 se modificaron y a veces de forma grave nos queda una sola, que respeta lo que se estableció en La Habana. Entonces saquen la cuenta, si usted es guerrillero de las FARC y ve que le están haciendo eso con las leyes del acuerdo, pues a ver cómo se siente. Y si a eso le sumamos que buena parte de los temas de fondo del Acuerdo de La Habana no pasaron por el Congreso, o si pasaron fueron transformados en favor de la impunidad del Estado y de que no se modifique la política y demás, pues no es que haya mucha seguridad en las condiciones en lo que se acordó. Pero si además de eso le sumamos que la primera ley del acuerdo es la ley de amnistía y indulto, que las FARC entregó un listado de 3.726 personas para ser amnistiadas, indultadas o liberadas con la condición de posteriormente entrar a la JEP, de las que les hablé ahorita bastante largo, y que las condiciones de esa ley era que todas esas personas recuperaban su libertad, y una vez llegara a la JEP, pues la JEP podía establecer si una persona de estas se iba presa o no. Pues hoy tenemos 706 personas aún privadas de la libertad, que es cierto que hemos avanzado mucho, pero es que el procedimiento que estaba establecido en la normatividad era un procedimiento que daba 10 días de plazo para que todas estas personas recuperaran su libertad. Entonces, pues esa seguridad jurídica, las personas de las FARC no la sienten mucho. Y si a eso le sumamos que algunos que ya han sido beneficiados han sido incluso capturados, pues el tema se comienza a tornar un poco difícil. Digámoslo así, hoy en Colombia, ni la sociedad, ni los exguerrilleros y exguerrilleras de las FARC tienen la certeza de que lo acordado se va a respetar, pero peor que eso, tienen la certeza de que la legislación sobre lo acordado va a cumplir con lo que se había pactado en La Habana, y por supuesto hablar de seguridad jurídica en esas condiciones es muy difícil.
Hablemos de seguridad física, han asesinado 36 personas vinculadas directamente a quienes se integraron. 25 de ellas son exguerrilleros, bueno, eran exguerrilleros o exguerrilleras, 11 más eran sus familiares que vivían con ellos en algo que se llamaba zonas veredales de transición a la normalización. Pequeños pueblos como el que vimos acá en el video, generalmente bastante apartados de las ciudades y de los municipios, en donde las FARC está iniciando su proceso de reintegración política. Por supuesto, es una cifra que debería causarnos escándalo, pero si a eso le sumamos que van 206 personas, 94 este año, sumen las otras, las del año pasado, que eran 118, 206 personas asesinadas entre el 1 de enero del 2016 hasta estos días, por su condición de líder social, pues el tema se torna grave. Pero si además miramos que esos líderes sociales asesinados y lideresas sociales asesinadas, muchos de ellos y ellas fueron asesinadas por impulsar el cumplimiento del Acuerdo de La Habana en lo territorial, por impulsar la restitución de tierras, que sí, la contiene el Acuerdo de La Habana, no la ley que se ha tramitado para eso, el tema de la sustitución de cultivos, el tema de las circunscripciones especiales para el fortalecimiento o mejor la participación política de los territorios, pues el tema comienza a tornarse muy complicado. Y si a eso le sumamos que en los municipios de donde sale las FARC no solamente se está asesinando a esos líderes sociales, sino que tenemos un aumento de la tasa de homicidios. Puedo poner varios ejemplos, empecemos con uno, Tumaco, lo que vimos aquí en el video. En Tumaco hay un crecimiento de la tasa de homicidios del 48% entre el año pasado y este. Tumaco tiene una tasa de 84 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio nacional está en 19, cuando la tasa nacional de homicidios ha bajado en un 6,7%. Por supuesto que nos tiene que preocupar que la paz no se sienta en esos territorios y que la esperanza de municipios tan victimizados como Tumaco, que padecieron enormemente el conflicto armado, en un 90% o más votaron que sí a los acuerdos de La Habana en el plebiscito. La esperanza de ellos es que ese acuerdo terminara con la violencia derivada de guerras en su territorio, y hoy tenemos que eso no se está dando. Y no se está dando porque en el caso de Tumaco tenemos al menos 12 nuevos grupos armados, entre disidencias, entre el proceso de expansión del ELN y entre los grupos paramilitares que cuentan con una amplia omisión del Estado. Y así podríamos coger muchos de los territorios claves para el cumplimiento de los acuerdos de La Habana y vamos a encontrar más o menos lo mismo. Y le pongo la cereza al pastel. En Tumaco el acuerdo establece que se creara un plan piloto para mirar cómo se desactivan las violencias y cómo se ataca a los grupos paramilitares. Es decir, en Tumaco empieza a aprobarse la política de seguridad del posconflicto colombiano. Y Tumaco nos está arrojando estas cifras, pues el tema no se ve nada claro. Entonces, en materia de seguridad física y en materia de seguridad jurídica no va muy bien la cosa. Y en materia de seguridad económica, pues cerca de 15.000 personas vinculadas a la guerrilla de las FARC según sus propios listados, muchas gracias. Muchos de ellos ya recibieron su cédula, pero muchos de ellos aún a un año de haberse firmado el acuerdo no comienzan a recibir la ayuda económica. O algunos empezaron a recibir la ayuda económica, que es el 90% de un salario mínimo, algo así como 200 euros, lo comenzaron a recibir, 180, 150, 60 euros, la comenzaron a recibir hace 3 o 4 meses. La pregunta es, ¿qué hacía un guerrillero de las FARC o un exguerrillero sentado en estas zonas veredales, que la mayor parte de ellas no fueron construidas, 2 se cerraron por falta de condiciones de seguridad, y otros que hacían mirando lejos todo el día sin vincularse a proyectos productivos, sin ayuda económica y demás? Por supuesto no hay, o se puede decir que hasta el momento no ha habido una buena política de seguridad para la reintegración social de estas personas. Es así entonces que desde mi lectura al menos la cosa no va nada bien. No empezamos con el pie adecuado, no voy a decir que no empezamos con el pie derecho, no empezamos con el pie adecuado. Tenemos 11 años más para implementar los acuerdos. Tenemos una ventaja. La ventaja es que las FARC no va a regresar a la guerra. La ventaja además es que el acuerdo estipula
la creación de una serie de equipos que ya fueron creados, de comisiones, como la comisión de la que yo hago parte, que es la Comisión de Garantías de Seguridad, y que todas estas comisiones que deben direccionar el cumplimiento del acuerdo deben tener, o está planteado así, tienen la participación de sociedad civil. Pero el punto es que esto se nos volvió una etapa de montaña como cuando uno sube a los lagos de Covadonga. Es tremendamente cansón, tremendamente difícil, y estar los próximos 12 años en esto pues va a ser muy complejo para nosotros, pero un poco nunca lo hemos tenido fácil y ese tenemos que ver. Y la otra gran ventaja, o desventaja quizás también, es que está abierto el escenario electoral colombiano. En marzo del otro año vamos a elecciones de Congreso, en mayo vamos a elecciones de presidencia, en junio vamos a segunda vuelta, y bueno, será responsabilidad nuestra colocar un presidente que vaya a implementar acuerdos y a mantener la mesa de Quito, o un presidente que haya, abro comillas, prometido hacer trizas el acuerdo de La Habana, mucho más de lo que de momento se ha hecho trizas. Entonces, digámoslo así, la cosa no está del todo dicha, el panorama no pinta bien, pero todavía hay salidas, que es lo importante, y mientras haya salidas, creo que la potencia de los movimientos sociales colombianos han demostrado también una enorme capacidad de resistencia. Esperamos contar con todas y todos ustedes en esta lucha que tenemos por una construcción de paz que pinta más difícil de lo que pensábamos, e igual, bueno, poner fin a una guerra de más de 50 años todavía debe ser algo que nos alegre, dejando claro que es la guerra con las FARC, Estado FARC. Todavía persisten otras guerras en Colombia, pero creo que a las 12 cena aquí y no le he dejado tiempo a mi compañera. Muchas gracias.